Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a Cambio de Clima. Este es nuestro primer ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión. Tenemos dos grandes ciclos programados este año en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada de proyecto. En Cambio de Clima vamos a hablar sobre cómo está cambiando el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción como consecuencia del cambio climático. En este ciclo hablaremos mucho de sostenibilidad, de energía, de huella de carbono, de circularidad y de industrialización como posibles respuestas a una amenaza que nos afecta a todos. Durante la primera semana hablaremos de sostenibilidad y resiliencia en edificación, infraestructuras y ciudades. Durante la segunda semana hablaremos de la circularidad y de la industrialización como palancas de innovación en el sector. Antes de comenzar la jornada de hoy, permitidme dar las gracias a las 20 empresas de la asociación y a los miembros de la comisión de eventos que han hecho que este evento pueda realizarse. También me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores, SICA, Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. En el día de hoy vamos a hablar de eficiencia energética o más bien como crítica, ¿no?, a la ineficiencia energética del parque inmobiliario mundial, que es el causante de una enorme cantidad de contaminación cada año. La energía que se escapa de nuestros hogares y edificios se reemplaza con energía de nueva generación. Esto, si me lo permitís, sería algo así como bañarse con el grifo y con el desagüe abierto. En España vivimos en edificios que en su gran mayoría pierden energía por los cuatro costados. El usuario final es cada vez más consciente del coste económico y medioambiental de este sinsentido y está reclamando espacios más económicos, eficientes y confortables. Hoy vamos a hablar de arquitectura sostenible y de edificios de consumo casi nulo, de cómo se construye y por qué cada vez se demanda más. Hoy contamos con Guillermo Menéndez, director de desarrollo de Ecomamsa, una empresa promotora especializada en el estándar Passive House y que está apostando por este tipo de productos inmobiliarios. Vamos a contar también con Pablo Carranza, fundador de Bion, estudio de arquitectura especializado en sostenibilidad, y con Alba Romero, directora de innovación de PAE, constructora especializada en edificios de consumo casi nulo. Después de sus presentaciones, de unos 15 o 20 minutos, dejaremos un espacio para que podáis lanzar vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas o a través del chat. Como siempre, os animamos a que participéis para sacar el máximo provecho posible a nuestra jornada de hoy. Así que, sin más dilación, os voy a presentar a los invitados de hoy. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Guillermo Menéndez es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Dirección y Administración de Empresas por el EBS. Empezó su carrera profesional en Estrategia y Operaciones en Deloitte Consulting, participando en varios proyectos internacionales. Posteriormente, continuó trabajando en consultoría en Indra Business Consulting, realizando proyectos en diversos sectores de actividad y certificándose como Project Management Profesional, como PMP. Hace más de 4 años se incorporó a Ecomamsa, donde ahora realiza la función de director de desarrollo, centrado en las labores de análisis de activos y seguimiento de proyectos, pero con responsabilidades transversales en el ámbito de la empresa. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, buenos días. Os voy a presentar ahora también a Pablo Carranza. Pablo es arquitecto, fundador y director de Bion Studio, es máster en eficiencia energética y ecodiseño, tiene un posgrado en transformación digital de empresas y nuevas tecnologías y posee amplia experiencia en el ámbito de la alta eficiencia energética, Passive House, acumulando una de las mayores experiencias en casos prácticos de España, especialmente en proyectos a gran escala, con más de 100.000 metros cuadrados construidos. También da formación y tiene experiencia en digitalización de la cadena del valor del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción mediante la implantación y el uso de la metodología BIM. Es también ponente, divulgador y conferenciante habitual en eventos y congresos de carácter nacional e internacional relacionados con estas temáticas. Muy bienvenido, Pablo. Encantado, buenos días. Y nuestra tercera ponente del día es Alba Romero. Alba es ingeniera en edificación por la Universidad de Sevilla, es máster en Project Management por la Universidad Politécnica de Madrid y tradesperson Passive House. También es directora de innovación y sostenibilidad en PAE, una empresa constructora especializada en construcción Passive House. Bueno, ahora sí, muy buenos días,
Alba, Buenos Guillermo días. y Pablo, y me gustaría preguntaros, ¿no? Antes de comenzar con vuestras exposiciones, ¿de qué nos vais a hablar hoy? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Tú mismo, Pablo. Bien, bueno, yo lo que voy a hacer es mostrar el trabajo que estamos desarrollando desde Bion Arquitectura, pues en el caso concreto de esta jornada focalizado a la edificación de consumo casi nulo. Lo cierto es que dentro de la edificación de consumo casi nulo, pues sí que vais a ver que todos los proyectos se están desarrollando en nuestro caso bajo estándar Passive House. Entonces, bueno, voy a mostrar o voy a justificar por qué es una vía o es un tipo de edificio de consumo casi nulo que nos permite, pues, en concreto, justificar el estándar de edificio de consumo casi nulo de obligado cumplimiento, ¿no? en España desde el año 2020. Y, bueno, voy a intentar mostrar varios casos prácticos, soluciones en sistemas pasivos, en sistemas activos y un poco estrategias, ¿no? Que tratamos de implementar un poco o sistematizar en todos los proyectos. A grandes rasgos, esa va a ser la presentación. Pues muchas gracias, Pablo. Guillermo, ¿de qué nos vas a hablar tú? ¿Qué perspectiva nos vas a dar? Yo me voy a alejar un poco de la visión técnica. Lo que voy a hacer es primero presentar un poco lo que es Comamsa, lo que es una promotora de nuestro tamaño y lo que hacemos, para que también entendáis el por qué hemos llegado a la edificación sostenible, y luego dar la visión desde el punto de vista del promotor de cuáles son esos retos, esas dificultades, esos pasos que estamos dando para edificar sosteniblemente. Bueno, pues lo vamos a coger con mucho interés. Alba, ¿vosotros tú de qué vas a hablar? Pues en mi caso voy a presentar un par de casos reales. Voy a hacer una comparativa entre dos viviendas que se han construido de manera simultánea bajo código técnico, que es al final cumplir con el consumo casi nulo en edificios, y compararlo al final con el estándar Passive House, que es también efectivamente como basamos nuestras construcciones en edificios, siempre que pues se nos permite, ¿no? Siempre no pues no es el caso. Entonces voy a poner un caso práctico para comparar estos dos tipos de sistemas pasivos y que la gente técnicamente pueda visualizarlo. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con Guillermo, por ser, digamos, el primero en el ciclo de vida del proyecto. Así que, Guillermo, te voy a convertir en presentador y a partir de ahora tú tienes el control de la sesión. Muy bien, pues... ¿Estáis viendo la presentación? Sí, sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues empiezo entonces. Como os comentaba, lo primero que voy a hacer es dar una breve descripción de lo que es Comamsa, para que veáis también el contexto de por qué llegamos al Passive y qué es lo que nos aporta, ¿vale? En Comamsa somos una empresa promotora con 45 años de historia ya. Siempre hemos intentado estar un poco a la vanguardia en cuanto a materiales que utilizamos, a tener... Perdona que te interrumpa. ¿Has pasado de diapositiva? Sí. Vale, es que no se ha visto el cambio. Entonces, prueba a hacer clic en el PDF. A ver. A ver. No lo veis, ¿verdad? No. Pues... A ver, te vuelvo a convertir en presentador. Mira ahora. Vale. ¿Se ve ahora pantalla completa? Voy a intentar pasar. Sí. Ahora. Venga, empezamos. Vale, pues como os comentaba, en Comamsa llevamos 45 años promoviendo todo tipo de inmuebles, más de 1.500 viviendas entregadas, centros comerciales, hoteles, etcétera. Tenemos actividad tanto en Asturias principalmente, donde estamos basados, en Oviedo, como en Madrid, donde también tenemos oficina. Y hemos realizado 43 promociones a lo largo de estos años y tenemos ahora mismo 6 en curso. En Comamsa llegamos al convencimiento de que se puede construir de otra manera, ¿vale? Y en ese ánimo, desde 2017, pasamos a formar parte de la plataforma de edificación Passive House, empezamos a formar a nuestro equipo técnico,
acreditarles también como técnicos Passive House, y ya desde ese año todos los proyectos que hemos proyectado y empezado a ejecutar han sido bajo criterios Passive House, ¿vale? Os doy una pequeña pincelada de algunas de las promociones que hemos realizado a lo largo de los años. Como os digo, son 43 ya, y bueno, las tipologías son variadas. Hemos tenido actividad, como os comentaba, como en Madrid, y hemos hecho desde residencial manzana abierta, entre medianeras, rehabilitaciones, centros comerciales, hoteles, etcétera. Son los diversos tipos de activos. Ahora mismo tenemos 4 promociones en curso. Estas 4 promociones ya están las 4 proyectadas y ejecutadas siguiendo los criterios Passive House. Se entregarán estas 4 a lo largo de este año, y la primera de ellas, que está ya pendiente de licencia de primera ocupación para entregar, es esta que vemos aquí, González del Valle, que en principio parece que vamos a poder certificarla. Todos los estudios previos dan que se cumplen los parámetros y los requisitos. Esperamos tenerla certificada en las próximas semanas y será el primer edificio residencial en altura de promoción privada certificado en Asturias, si todo va bien, que esperemos que sí. Tenemos otras 2 promociones que están en comercialización, que todavía no hemos empezado a ejecutar. Tipología diversa. La primera va a ser seguramente la más exclusiva, la promoción más exclusiva de Oviedo de los últimos 15 años, seguramente, por ubicación, por tipo de producto, etcétera. Y la otra es otra promoción muy céntrica. Estas 2 también serán ejecutadas de acuerdo a estándares Passive House, y en estas ya vamos pues introduciendo ciertas novedades que vamos identificando en nuestras obras, como os comentaré más adelante, a partir de un proceso de mejora continua que estamos intentando implementar para ver qué soluciones son las que mejor funcionan y cómo llevarlas a nuestros nuevos proyectos. También tenemos dentro del holding al que pertenece Comamsa una división hotelera que se llama Sensia Hotels. Tenemos 2 hoteles en explotación y 2 proyectos hoteleros, uno en Oviedo y otro en Gijón, que son 2 rehabilitaciones, una para un apartahotel de 126 unidades en Gijón, y otra para un hotel en un edificio histórico delante de la catedral en Oviedo, un hotel de 4 estrellas superior, también una rehabilitación integral, y estas 2 también serán ejecutadas de acuerdo a criterios Passive House. Aquí, evidentemente, al ser explotadores y promotores, el ahorro y la eficiencia irá directamente a nuestra rentabilidad. Por lo tanto, es algo que queremos implementar también en nuestra división hotelera. Y eso en cuanto a la empresa. En Comamsa entendimos que el cambio de la sostenibilidad es un cambio necesario, y el tiempo yo creo que nos está dando la razón, ¿vale? Dentro de este cambio voy a intentar dar la visión del promotor de por qué llegamos a esto. Lo que pensamos desde Comamsa es que queremos diferenciarnos y anticiparnos. Entendemos que son dos ejes que queremos mantener. Somos una empresa con 45 años de historia, con vocación de continuidad, por lo tanto queremos mantenernos a la vanguardia siempre, ¿vale? En este sentido, en cuanto a la diferenciación, nuestra intención es ofrecer siempre al cliente el mejor producto posible, y entendemos que el mejor producto también pasa por un producto sostenible en este momento. También tenemos en cuenta que otra forma de construir tiene que ser posible, es decir, no podemos seguir construyendo como hace 100 años, porque si lo hacemos así, al final estaríamos entregando a nuestros clientes viviendas que en el momento de la entrega sabemos que son viviendas que ya están obsoletas. Y porque queremos construir también una imagen de marca que sí que es verdad que donde tenemos mucha implantación, muchos años de historia, pues creo que tenemos una buena imagen de empresa fiable y que hace las cosas bien, bueno, que construye bien, pero también queremos ligar esa imagen de Comamsa a la sostenibilidad. Y es un camino de largo recorrido, pero bueno, queremos transitarlo. Y por otro lado, el otro eje del por qué construir de forma eficiente sería la anticipación. En nuestro caso, entendemos que la construcción sostenible es el futuro, es un sí o sí que tenemos que construir de forma eficiente, ya simplemente por cumplimiento de la directiva europea, por cumplimiento de normativa, etcétera. Entendemos que hay 2 tipos de promotores. Aquí nuestro director técnico lleva años contando que los promotores son como los motoristas. Hay 2 tipos, el que ya se ha caído y el que se va a caer. Con los promotores estamos los que ya construimos Passive, bueno, de forma eficiente, y los que vamos a construir Passive. Eso es así. Hoy por hoy está más claro, hace unos años no era tan evidente, pero bueno, entendemos que es así.
Evidentemente, para construir de esta forma hay una curva de aprendizaje, una curva que todos vamos a tener que transitar, y cuanto antes empecemos, antes llegaremos. Por eso en nuestro caso hemos querido empezar antes, y sí que es verdad que cuando empezamos, muchos colegas promotores lo que nos decían es que éramos básicamente unos insensatos, que no íbamos a conseguir rentabilizar nuestras promociones, que el cliente no iba a valorar nuestros productos. Y bueno, eso es lo que decía gran parte del sector, nos transmitían directamente. Hoy por hoy, todos estos promotores construyen de forma eficiente, o por lo menos así lo publicitan, ¿vale? Es decir, que todos hemos tenido que llegar aquí, o todos llegaremos. Y por último, tenemos claro que esta es una inversión a largo plazo, pero sabemos que cuanto antes empecemos, antes llegaremos. Si queremos estar en el grupo de los ganadores, queremos partir con la mayor ventaja posible, y por eso adelantarnos lo máximo posible. En segundo lugar, dentro de la visión del promotor, quería comentaros también los retos que estamos afrontando todos los días. Estos retos sí que es verdad que se han ido mitigando algunos a lo largo de los años, y entendemos que se van a ir normalizando también bastante a medida que pase el tiempo. En primer lugar, hemos tenido retos relacionados con nuestros colaboradores y proveedores, ya que es difícil encontrar colaboradores que estén formados, sobre todo, en primer lugar, en construcción eficiente, en Standard Passive House, etcétera, e incluso que tengan la inquietud de formarse, porque en muchos casos nos hemos encontrado con gente que tampoco tenía, con técnicos que tampoco tenían esa inquietud de llegar a de conocer este estándar. Hemos tenido también muchas resistencias de colaboradores y proveedores. Todos sabemos que el sector del promotor es un sector bastante inmovilista, tal y como os comentaba con esos comentarios que nos hacían los promotores cuando empezamos a construir Passive. Lo mismo nos pasó con otro tipo de profesionales, con proyectistas, con técnicos, con constructoras, etcétera. Por falta de conocimiento, en primer lugar, del sistema, y también, bueno, por una falta también de interés por aprender y por innovar. Esto sí que es verdad que ha cambiado y está cambiando día a día, ¿vale? Todos estos colaboradores y proveedores se están subiendo al carro de la edificación eficiente y al carro del Passive House, muchos de ellos. Por otro lado, en cuanto a los retos, tenemos el reto de las soluciones constructivas, sobre todo. En muchos casos estábamos aplicando soluciones que nuestros profesionales no habían aplicado previamente en ninguna promoción. Por lo tanto, también hemos tenido que probar muchas cosas, que implementar soluciones nuevas en diferentes promociones, utilizar nuevos materiales. Y bueno, lo que hemos intentado es crear un procedimiento, un proceso de mejora continua que vamos alimentando en todas las promociones para conseguir, bueno, pues ir mejorando día a día en la aplicación a nuestros proyectos del Standard Passive House. Y por otro lado, un reto también que entendemos que es principal y que no podíamos haber conseguido el estándar de otra forma, es el concebir los proyectos desde cero. Es decir, la eficiencia no es algo que puedas añadir a un proyecto a lo largo del camino, es algo que hay que concebir desde cero. Y para eso nosotros, como evidentemente no teníamos la experiencia previa para empezar a proyectar este tipo de proyectos, y nuestros colaboradores en muchos casos tampoco, lo que hicimos fue contratar un servicio de consultoría externa con estudios certificadores para cada uno de los proyectos, ¿vale? Para que dieran un soporte a nuestros equipos técnicos de cara a conseguir llegar a los estándares y a los criterios que nos exige Passive House. Por último, en cuanto al coste, es muy difícil, no voy a decir cuál es el coste que estimamos en cuanto a construir un edificio Passive con uno que no lo sea, porque, sinceramente, tendría que hacerse, como comentaba Alba, que nos pondrá un caso práctico, creo, en este sentido, tendría que hacerse dos edificios exactamente iguales, uno cumpliendo simplemente normativa y otro llegando a Passive, cosa que no hemos hecho, evidentemente, y es, por lo tanto, para nosotros es muy difícil calcularlo. Tenemos estimaciones, pero es muy difícil calcular el coste real que tiene. Sí que es verdad que ese coste, esa diferencia de coste se va a ir minimizando. A medida que la exigencia normativa es mayor, la diferencia entre construir de una forma y otra se va a ir reduciendo. Lo siguiente es hablar de
la visión que tenemos nosotros de los clientes, ¿vale? Lo que nos trasladan nuestros clientes. Para nosotros, nuestro cliente es el centro, es decir, nosotros ofrecemos un producto a nuestros clientes, pero es el cliente el que tiene que aceptar ese producto, el que tiene que comprarlo y el que tiene que disfrutarlo. Lo que nosotros trasladamos a nuestros clientes es que no solo están comprando un producto que es sostenible, sino que es un producto que les aporta sostenibilidad, salubridad y confort. A nivel de calidad de aire interior, a nivel de confort acústico, de confort térmico, etc. Y para eso sí que es verdad que nuestro departamento comercial está llevando a cabo una labor pedagógica, que es lo que tiene que hacer con los clientes. Y al final lo que les intenta trasladar son todas las bondades que tiene el sistema. Por lo tanto, sí que es verdad que las visitas comerciales se alargan muchísimo, pero es la manera de que el cliente realmente sepa qué es lo que está comprando, por qué es algo diferencial y qué le va a aportar dentro de su calidad de vida y de su vida diaria en su hogar. Sí que es verdad que cada vez tenemos un cliente más sensible, tanto un cliente más sensible a los aspectos de sostenibilidad, como con un cliente con mayor conocimiento de lo que le estamos vendiendo, ¿vale? De lo que le estamos ofreciendo. En este sentido, es verdad que los medios de comunicación están haciendo la labor por nosotros y que la coyuntura que se ha dado, tanto a partir de la pandemia como ahora con la crisis energética, está ayudando a que el cliente llegue con mayor conocimiento de lo que es la sostenibilidad, de lo que le aporta, incluso también del Standard Passive House, que poco a poco se va escuchando cada vez más en los medios. Y por último, la figura del cliente vendedor, que es algo que estamos viendo también, que es al final, para cualquier persona, la compra de una vivienda es la compra más importante que hace a lo largo de su vida, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es gente que en muchos casos se implica mucho en lo que va a comprar, se interesa, incluso tenemos clientes que llegan a hacernos preguntas técnicas complejas porque indagan, porque investigan, porque les entra ese gusanillo del por qué estoy metiéndome en esto y qué me va a aportar, ¿vale? Y son clientes que una vez que entienden lo que les va a aportar realmente, se convierten en vendedores de Comamsa, en vendedores del estándar, porque llegan a ese convencimiento que comparten con sus amigos, con familiares, etc. Y eso es algo que estamos viendo. Y por último, comentaros cuál es el siguiente paso para nosotros como promotores, ¿vale? En primer lugar, en cuanto a la eficiencia, los dos proyectos que os comentaba que tenemos ya en comercialización, que no hemos empezado a ejecutar, en estos dos proyectos ya vamos a eliminar completamente los combustibles fósiles. En los proyectos que tenemos ahora mismo en ejecución vamos con aerotermia y calderas de gas de apoyo. En estos dos proyectos ya eliminamos las calderas de gas y vamos directamente a aerotermia con mayor dimensionamiento. Otro tema que estamos investigando es el tema de los paneles solares híbridos, principalmente para vivienda unifamiliar, es lo que estamos viendo. Tenemos ahí un proyecto que estamos analizando para vivienda unifamiliar y es algo que entendemos que también puede aportar en este sentido. En segundo lugar, en cuanto a la industrialización, entendemos que es un paso necesario la industrialización dentro del sector por muchas razones. Evidentemente por el tiempo de ejecución, que para nosotros es algo crítico como promotores, tanto en cuanto a los retrasos de las obras, que nos generan tensiones fuertes con los clientes, como por la rentabilidad. Es decir, para nosotros iniciar y entregar una promoción en año y medio nos da muchísima más rentabilidad que hacerlo en 3 años. Entonces, el tiempo de la vivienda industrializada es algo que para nosotros es muy importante. Por otro lado, la calidad, el control de calidad que se puede llevar en una construcción industrializada, control de calidad en fábrica, evidentemente no tiene nada que ver con lo que se puede conseguir en obra. En cuanto a los materiales también, los materiales que se pueden utilizar. Estamos también investigando también la aplicación de otros materiales, como la madera, para elementos estructurales, etcétera, cómo podemos aplicar a nuestras promociones. Y por último, también no menos importante, en cuanto al consumo de recursos. Está claro que una construcción industrializada consume menos recursos y es mucho más eficiente. Y por último, en nuestro caso, ahora lo que nos queda es ir a aplicar lo que ya estamos haciendo en residencial de altura a otras tipologías, ¿vale? En residencial de manzana abierta, porque no hemos tenido en estos últimos años ningún proyecto de este tipo. También
bueno, ver cómo aplicar este estándar en residencial de manzana abierta, en el que, bueno, tienes todas las orientaciones, hay otros retos también que tener en cuenta, así como en el unifamiliar, que tenemos otro proyecto en cartera para empezar de unifamiliares y es donde queremos empezar a aplicar también soluciones alternativas dentro de este proceso de aprendizaje y de mejora continua. Y nada más. Pues hasta la presentación. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Vamos, desde luego es refrescante ver que hay promotoras que están siguiendo este camino y que además estáis apostando por hacer pues proyectos ya de una envergadura importante, ¿no? En Passive House, ¿no? Que hasta ahora prácticamente lo que estábamos viendo era más unifamiliar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencido que van a salir un montón de preguntas del público a lo largo de la sesión. Si te parece, lo comentamos luego en el turno de diálogo. Voy a dar ahora el control de la sesión a Pablo Carranza, que nos va a explicar desde cómo se enfoca todo esto desde el punto de vista del estudio de arquitectura. Bienvenido, Pablo. Hola. Vale, ya vemos tu pantalla, todavía no te vemos a ti. Sí, activo cámara. ¿Ahora? Ahí estás. Bueno, pues Pablo, adelante. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias a Edi por la invitación a la jornada. Bueno, empiezo por presentar al equipo de Bionarquitectura. Somos un equipo multidisciplinar, compuesto principalmente por arquitectos y arquitectos técnicos. Y bueno, el objetivo es ejercer la práctica profesional de la arquitectura con compromiso con el cliente, con la sociedad y con el medio ambiente. Como sabemos, el objetivo también es alcanzar una construcción neutra en carbono, el objetivo para la arquitectura, ingeniería y construcción, y nosotros también estamos trabajando en estas tres líneas que son también la tendencia actual del sector. Podríamos decir que en el primer pilar, ¿no?, la primera línea de trabajo, sostenibilidad, Passive House, pues ya veréis que perfectamente consolidado porque prácticamente el 100% de los proyectos se abordan de esta manera. Estamos también realizando una implementación y una mejora continua en lo que tiene que ver con la digitalización de proyectos mediante metodología BIM y digamos que estamos también trabajando en una tercera vía donde estamos ya prototipando con sistemas off-site, sistemas industrializados que además incorporen ya estos estándares de eficiencia energética que, como decía Guillermo en su presentación anterior, pues bueno, es un paso también obligado para todos los agentes del sector. Voy a empezar también por justificar nuestra estrategia, que coincide también con el eslogan del Instituto Passive House, con el eslogan actual, que es Efficiency First, eficiencia energética, la primera energía renovable, y voy a tratar de justificar mediante una simulación energética de un caso práctico por qué justificamos el estándar de edificio consumo casi nulo mediante este concepto de construcción y sobre todo qué ventajas le vemos, ¿no?, y qué ventajas tiene en general en todos los proyectos, ¿no? Para ello voy a contextualizar primero, ¿no? Estamos desde la publicación en 2019 del estándar de edificio consumo casi nulo que se regula a través del Código Técnico de la Edificación. Se establecen diferentes caminos mediante los cuales se debe alcanzar el estándar local. Y con ello lo que se hace es dar libertad a los proyectistas para que ese camino pueda seguir por la vía o pueda ir más, vamos a decir, por la vía de diseño pasivo o por la vía de diseño activo, ya sea basada más en la eficiencia energética de las instalaciones o en la integración de energías renovables. Y todo ello se regula estableciendo unos mínimos en cada apartado, donde también a través de los documentos básicos de energía del propio código técnico, limitación del consumo de energía primaria, limitación de demanda, eficiencia energética de las instalaciones, contribución también de energías renovables, con todo ello se regula lo que es el edificio de consumo casi nulo, que es de obligado cumplimiento. Es decir, realmente a día de hoy todas las construcciones tienen que ser edificios de consumo casi nulo. Y todo ello lo voy a poner en contraposición con el estándar Passive House, que es, bueno, digamos que es nuestro campo de experiencia, donde lo que hacemos es, a través de una vía de diseño pasivo, focalizando
todo el esfuerzo en el diseño pasivo y en la propia construcción del edificio, reduciendo de forma extrema esas demandas de energía de climatización, alcanzamos esta misma exigencia de edificio de consumo casi nulo, lo cual a nosotros nos arroja edificios mucho más sencillos, incluso también en su fase de mantenimiento, ¿no? O sea, edificios más sencillos incluso de mantenimiento. Bueno, esto lo voy a pasar porque creo que no corresponde, y como el tiempo también es de en torno a 15-20 minutos, creo que tengo demasiado material, así que me voy a centrar, por ejemplo, en esta diapositiva, sobre todo en los resultados. Lo que estáis viendo aquí es un edificio simulado en la herramienta oficial del Ministerio para justificar el propio código técnico y con ello las exigencias de edificio de consumo casi nulo. Se trata de un edificio construido en un clima desfavorable, clima D3 según la calificación de código técnico, y que está certificado mediante Standard Passive House, y que lo que tenemos aquí son pues todas las soluciones incorporadas en diseño pasivo y en diseño activo, soluciones para aislamientos, ventanas, justificación de puentes térmicos, hermeticidad al aire y todos los sistemas activos. Los sistemas activos están unificados en sistemas de aerotermia, todos ellos, unificación de sistemas para producción de calor, frío y agua caliente sanitaria con sistemas de aerotermia que además nos permiten computar la energía renovable para justificar la exigencia de contribución mínima para el agua caliente sanitaria. Y como veis, en los resultados para el consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total, que sería el no renovable más el renovable, cumplimos ampliamente con las exigencias, ¿no? Entonces, esto es lo que quería poner en valor, ¿no? Cómo a través de un concepto de construcción, simplificando sistemas activos y en concreto con la aerotermia, justificando también otras exigencias que existen en el código técnico para contribución de energía renovable, ¿no? para el agua caliente sanitaria, pues tenemos edificios muy sencillos en sistemas activos y que cumplen ampliamente con estas exigencias. Y que además, dependiendo del clima, bueno, pues pueden variar las soluciones y pueden ser menos exigentes. Lo que he hecho aquí es mostrar sobre todo un caso más desfavorable. Y bueno, estos serían los resultados en demanda de calefacción y refrigeración para, bueno, en la simulación oficial o en la simulación de la herramienta oficial de cálculo. No tiene sentido compararlos con la herramienta de cálculo oficial del estándar PHPP porque son herramientas diferentes con parámetros de introducción o con introducción de parámetros también diferentes. Se asemeja mucho más el resultado en refrigeración, por ejemplo, que el de calefacción, donde es algo más elevado en el caso de la herramienta PHPP. Bueno, y con ello lo que hago es justificar también nuestra estrategia. Como decía, estamos focalizados desde BionStudio hacia una arquitectura neutra en carbono, ese es el objetivo al que tenemos que llegar, donde podríamos decir que en los últimos 15 años se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la modelización energética de edificios y sobre todo con la exigencia en eficiencia energética en edificación. Y a nosotros empezar en el punto 1 incorporando el estándar Passive House nos parece que es el inicio más interesante, es decir, empezar reduciendo de forma extrema esas demandas de energía. Para ello no hay un estándar de referencia con el que podamos reducir de forma tan extrema esas demandas de climatización y por ello empezamos por ahí, porque además eso tiene luego otras ventajas, como veréis en algunos de los resultados que mostraré, como puede ser en términos de confort térmico interior, de calidad del aire interior, salud, bienestar, etcétera, ¿no? El segundo punto sería la electrificación. Guillermo comentaba antes que estaban dando ese paso. Nosotros, como decía, hemos sistematizado también las soluciones dependiendo de si estamos en un clima interior, continental, mediterráneo interior o un continental mediterráneo costa, pero apostamos por la electrificación, porque además en estos sistemas la ventaja que tenemos al reducir de forma extrema esas demandas de energía es que reducimos también esas potencias térmicas instaladas, ¿no? Y bueno, la combinación del punto 1 más el punto 2 lo que nos da es un edificio o arroja un edificio mucho más flexible para la integración de energías renovables y en este caso pues nosotros estamos en la línea de integración de energía fotovoltaica. Buscando ya esa idea, ¿no? De, bueno, ya estamos trabajando con edificios con balance positivo
pero pensamos que la suma de electrificación más la generación positiva con generación eléctrica, con integración de fotovoltaica, pues es también una estrategia muy interesante. Y bueno, esta liga también muy bien con, digamos, con la automatización, con la casa inteligente, donde también, si miramos el apartado de eficiencia energética, lo que tiene que ver con automatización o digitalización de cómo se produce, cómo se consume esa energía, hacia dónde va esa generación, o cómo podemos hacer automatizar, por ejemplo, el arranque o la puesta en marcha o la automatización puesta en marcha de determinados electrodomésticos, pues bueno, ese balance se puede optimizar aún mucho más, ¿no? Y bueno, pues esto liga también con la movilidad eléctrica sostenible, donde ya pues tenemos construcciones donde ya se demanda incluso ese cargador de vehículo, ¿no? Cargador inteligente también ligado a la propia digitalización el smart building, ¿no? La casa inteligente. Y luego, por supuesto, los puntos 6 y 7 también, sobre todo voy a mostrar cómo en el punto 6 estamos trabajando, que es el reto que comentaba, ¿no? Cómo tenemos que dar ese paso hacia la industrialización, pero sobre todo desde un punto de vista, en nuestro caso, de tratar de conseguir una arquitectura digna, ¿no? Es decir, que no haya limitaciones y que, bueno, mediante sistemas off-site podamos mantener propuestas creativas en lo que tiene que ver con arquitectura, ¿no? Y el punto 7, pues, es esa construcción neutra en carbono, la que yo considero que, bueno, la industria no está preparada por el momento para medir de forma tan precisa la huella de carbono, como sí lo está ya, yo diría, para medir la eficiencia energética y monitorizar esa eficiencia energética, pero para la construcción neutra en carbono necesitamos recorrido, necesitamos avances de todos los agentes y, bueno, en mi opinión ahí la digitalización y la industrialización van a tener también mucho peso. Bueno, ¿dónde estamos trabajando? Pues bueno, aquí quería mostrar que nuestro ámbito de trabajo, estos son sobre todo proyectos en curso, entonces hay esa intención de intentar trabajar, al menos en ámbito nacional, incluso pues tenemos algún encargo fuera. Y bueno, son también proyectos que se generan con alianzas, con constructoras que pueden estar especializadas en este concepto de construcción o en la edificación de consumo casi nulo. Y bueno, hay un trabajo para cliente final, un trabajo, como digo, para empresas a través de estas alianzas, y sí que eso genera entornos de trabajo que tienen que ser pues también colaborativos, ¿no? Donde veréis también que la metodología BIM pues también facilita ese entorno de trabajo colaborativo. Intentaré mostrar algo de ello también a lo largo de la presentación. Empiezo ya con casos prácticos. Este sería un primer caso práctico en el que, bueno, acabamos de tramitar las licencias en este momento. Es una promoción en Zaragoza de 13 viviendas. Es categoría Passage House Premium. Y como iniciativa ha sido el primer caso en España en categoría Premium. Y bueno, pues voy a empezar a mostrar ya, ¿no?, criterios de diseño pasivo, ¿no? Pues por ejemplo, este sería el principio de los aislamientos, ¿no? Pues podemos ver cómo en muros vamos a soluciones de SATE con trasdosados. Para que nos hagamos una idea, estamos en transmitancias de 0,17 vatios por metro cuadrado Kelvin, que trasladado a niveles de aislamiento, pues estaríamos en torno a 18 centímetros de aislamiento, entre 17 y 18 centímetros, que puede ser una referencia para estos climas en vivienda unifamiliar. Nada tiene que ver las soluciones en unifamiliar que, por ejemplo, las soluciones que se incorporan en tipología de mayor escala, ¿no?, que tienen un factor de forma mucho más favorable, ¿no? O incluso si tienen ya mejores orientaciones, pues aún nos favorece mucho más, ¿no? Vemos también soluciones en suelos y cubiertas, pues por ejemplo sí que se ve la solución de losa apoyada sobre aislamiento, con una solución también tipo sándwich, o soluciones de cubiertas donde vamos a forjados de EPS más el aislamiento superior de cubierta, pero transmitancias que, como vemos, están en torno a 0,17, 0,19, y como referencia en espesores de aislamiento, pues podemos tener también para estos climas en suelos y cubiertas en torno a 18, 20 centímetros de aislamiento. Bueno, estos son soluciones donde se verían, por ejemplo, soluciones para cajón de persiana, soluciones para lamas orientables. Este proyecto incorpora las dos soluciones. Muy importante el criterio de diseño pasivo en el periodo cálido, que es la exigencia o el reto al que nos enfrentamos, ya sea a través de edificación de consumo casi nulo o a través de
el concepto de construcción Passive House es el periodo cálido y por ello hay que prestar mucha atención a ese sombreamiento, a ese estudio de asoleo. Y bueno, soluciones aquí donde vemos también la perfecta continuidad de la hoja aislante en todos los detalles constructivos, ¿no? Detalles que hay que llegar a un grado de detalle muy preciso y eso exige también incorporar, pues bueno, a las subcontratas que tenemos en las siguientes fases bueno, en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Pues yo ahí defiendo que tenemos que incorporar esos agentes sobre fases de proyecto para que estas soluciones estén todas perfectamente acordadas. Esto sería un ejemplo de justificación o el cuadro de puentes térmicos. ¿Sí? Nada, te quedan 3 minutos, así que céntrate en lo más importante, con las últimas ideas que quieras. Sí, pues voy a terminar de presentar este proyecto y entonces saltaré a resultados porque me temo que no voy a prestar nada más que este. Bueno, este es el cuadro de puentes térmicos de este proyecto. Quería resaltar aquí simplemente que en un proyecto de esta tipología pues sí que hay que estudiar muy bien todos los puentes térmicos, es bastante exigente, tanto que en este caso llegamos a tener ganancias por puentes térmicos, ¿no? Y poner en valor también que respecto a un trabajo por código técnico, aquí se debe justificar cada uno de los puentes térmicos, ¿no? Esto es un ejemplo de estudio de asoleo de este proyecto, donde siendo una promoción de 13 viviendas, pues hay que pormenorizar el estudio, ¿no? Para justificar ese, como decía antes, ¿no? Todo el estudio de asoleo, ¿no? Que como defendía antes tiene mucha relevancia en este tipo de proyectos. Y en cuanto a sistemas activos, pues bueno, aquí poner en valor esa simplificación de sistemas. Aquí estaríamos viendo, pues en un pequeño cuarto, la instalación de aerotermia, la instalación de un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, reducción de potencias térmicas instaladas, trabajar con sistemas, estamos trabajando con sistemas también a baja temperatura, suelo radiante refrescante y, bueno, en este caso pues se incorpora también esa fotovoltaica para llegar a la categoría premium, ¿no? Y estos serían los resultados de este proyecto simulado o la justificación para código técnico, donde de nuevo vemos que se cumplen perfectamente todos los valores y además de una forma amplia, ¿no? Entonces, de nuevo poner en valor ese camino sencillo, en mi opinión, para justificar el propio código técnico. Bueno, aprovecho voy a intentar contar este proyecto y saltaré directamente a resultados. Esto es un caso de rehabilitación donde se ha estudiado todo un edificio que está ya construido y que estaba justificado con código técnico 2006. Pues bueno, ejemplos de aislamiento. Es una construcción, perdón, es un estudio para la implementación del estándar Passive House en rehabilitación mediante el método paso a paso, donde lo que hay que hacer es estudiar todo el edificio y definir pasos de rehabilitación, que esto tiene gran interés, por ejemplo, para comunidades de vecinos, para cuando tienen que abordar rehabilitaciones integrales del edificio, pues definir de forma precisa o ordenada todas esas medidas a implementar para que con la última medida se alcancen las exigencias del propio estándar, ¿no? Bueno, aquí vemos ejemplos deseados de hermeticidad, ejemplos de, bueno, detalles de puentes térmicos, donde de nuevo se ve perfectamente cómo hay que estudiarlo y justificarlo, soluciones de, bueno, de medición in situ mediante test blower door para alcanzar los niveles de hermeticidad al aire y, bueno, poner en valor, por ejemplo, en este proyecto que el margen de ahorro para un edificio que estaba justificado con código técnico 2006 pues aún es del 67% y ahí lo hilo con esa mejora en eficiencia energética que hemos tenido en los últimos 15 años donde realmente pues construcciones que no tienen pues que pueden tener 10, 15 años pues tienen un potencial en mejora de eficiencia energética todavía muy relevante. Y bueno, es un show passive que se puede visitar, está en San Sebastián de los Reyes, es la delegación de Ensaco y es interesante porque se ha monitorizado, está todo monitorizado, todo perfectamente automatizado y bueno, se ponen en valor sobre todo las características y los parámetros del propio concepto de construcción, ¿no? Y bueno, pues solicitando una cita previa se puede visitar y además, bueno, hacemos bastantes jornadas aquí para divulgar este concepto de construcción. Estos proyectos me los voy a saltar si tengo poco tiempo y me voy a ir directamente a resultados.
bueno, quizás, si me permites, José, contar este caso de rehabilitación, es un caso de... Yo creo que nos estamos quedando ya sin tiempo Sí, pues para que... voy directamente a resultados. Mirad, pues por ejemplo, esto es un resultado de un proyecto en gasto asociado, ¿no? Lo cierto es que con la crisis energética que tenemos en este momento, estos datos ya no son válidos, habría que actualizarlos, pero bueno, mirad, aquí tenéis datos de un proyecto del año 2019 para un unifamiliar de 177 metros cuadrados útiles para una familia en este caso, de 3 miembros, pues estáis viendo los gastos asociados para, todos los consumos asociados a calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son datos muy relevantes que incluso en este contexto de crisis energético y de costes al alza de la energía, pues bueno, sigue siendo interesante empezar por aquí, ¿no? Reduciendo esos consumos, ¿no? Reduciéndolos de forma extrema. También datos de otros clientes, en este caso en un proyecto en Puerto Llano. Es cierto que aquí este cliente tiene un bono social, pero la familia es de 5 miembros y se mantienen también, pues veis un consumo medio ahí que está en torno a unos 72 euros al día, ¿no? Estos son datos de monitorización de la propia ventilación mecánica, serían el show passive de Ensaco que mostraba, donde se aprecia muy bien cómo de estable es esa temperatura de aire interior, ¿no? Con respecto a la temperatura que introducimos del aire renovado, ¿no? Del aire que extraemos desde el exterior. Estos serían resultados, por ejemplo, de la mejora de calidad del aire interior de estos edificios, donde comparamos una construcción bajo el concepto Passive House frente a una construcción convencional del año 2004. ¿no? Entonces podemos ver cómo uno de los indicadores de una buena renovación de calidad del aire interior es esas partículas por millón de CO2 y vemos cómo en una Passive House pues, se mantiene, como veis, bastante estable con una concentración que es un dato bastante bueno porque es prácticamente la concentración que tendríamos en el exterior, en torno a 400 ppm, con picos que vemos que se producen ahí por reuniones que puede haber en el salón de la vivienda o en el punto donde se está monitorizando, ¿no? Que son cuestiones que ahora estamos automatizando con sondas de CO2, ¿no? Y bueno, sin más termino, pues nosotros realizamos un trabajo intenso en divulgación, tenemos o colaboramos en estos 2 show passive que son visitables, donde se hacen muchas jornadas, además de participación en jornadas como la que tenemos hoy día. Y bueno, sin más, pues insisto en esta participación activa en dar a conocer este concepto de construcción, ¿no? Y nada más, me gusta insistir también en la certificación, es decir, si apostamos por este concepto de construcción, pues creo que hay que demostrarlo y en nuestro caso pues existe también un compromiso muy estricto con la certificación de los edificios, ¿no? Y nada más, aquí termino. Siento no haber podido entrar en detalle en los otros proyectos, pero espero haber transmitido, ¿no? Un poco lo dejaremos el trabajo que realizamos. para una sesión próxima, porque yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de verlos más en profundidad. Muchas gracias, Pablo. Vamos a darle el turno ahora a Alba Romero, que nos va a hablar desde el punto de vista de la constructora. Alba, bienvenida. No se te escucha. A ver, dale al micro. Vale, ahora sí. Eres presentadora. A ver, Alba, ¿no se te escucha? Le tienes que dar al del micrófono. A ver ahora. Ahora, ¿di? Ahora me tenéis, sí, estaba silenciada. Bien, Vale. pues adelante, Alba. ¿Veis la presentación? Sí se ve, sí. Venga. Bueno, pues presento un poquito qué somos, quiénes somos, ¿no? Realmente somos Grupo SIMA como tal, como empresa constructora, con un recorrido de más de 10 años, fruto de la fusión de 2 empresas de construcción que ya venían desde mucho tiempo atrás trabajando en el sector. Y bueno, nuestras actividades actualmente pues abarcan desde la ejecución de construcciones de obra nueva,
como acondicionamiento de espacios, rehabilitaciones, reformas de edificios, etcétera, ¿no? Como que englobamos un poco todo. Y bueno, ¿por qué construir eficientemente? ¿No? Apostamos por el estándar Passive House, creemos que ya es una realidad, es un estándar que lleva ya 30 años en el sector y bueno, aunque parece que sea relativamente nuevo, pero necesitamos como que demostrar que no, ¿no? Y bueno, pues creamos dentro de Grupo Sima la marca PAE como marca insignia para la construcción de edificios de consumo casi nulo y bajo el estándar Passive House. Y bueno, digamos que apostamos también firmemente por esta innovación y el desarrollo sostenible. ¿Cómo? Pues apostando por este cambio, ¿no? Estábamos viendo que el sector de la construcción pues estaba tomando otras líneas, otro enfoque y bueno, nos anticipamos un poco como quien dice a ese cambio en el código técnico, viendo cómo se vaticinaba en el sector el mundo de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Voy a ir un poco pasando esto un poco rápido. Y bueno, pues desde 2015 nos pusimos un poco a investigar en nuevas tipologías, investigamos también sobre todo los sellos de certificación energética, sostenibles, etcétera, y finalmente apostamos por el estándar Passive House. Al final creemos, bueno, es el estándar de construcción más eficiente energéticamente, nos volcamos con él y uno de los primeros proyectos que hicimos fue una casa taller laboratorio Passive House Premium en Robledo del Buey en Toledo y ya de ahí pues digamos que fue como nuestra palanca de impulso para meternos de lleno ya en el estándar. Otra cosa que pensamos fue queremos empezar desde lo más alto, ¿no? Desde lo más exigente y ya de ahí pues lo demás va a salir rodado, ¿no? Va a estar chupado, como quien dice. Y bueno, pues en diciembre de 2017 apostamos por una formación in company de todo el equipo técnico y de operarios de la empresa, porque al final no solo tienen que estar formadas la gente que estamos en oficina detrás de los proyectos, sino la gente que al final pone sus manos en esos proyectos y se encargan de esa ejecución, que son pues oficiales, encargados de obra, jefes de obra, peones, y volcamos todo este empeño en formarlos, en concienciarlos, porque al final también tienes que tener esa concienciación de construir de manera eficiente. Y bueno, pues a día de hoy nuestra experiencia es muy alta en este tipo de edificios. Decir que, bueno, formamos parte del consorcio Passive House desde 2018 y desde este pasado 2021 también formamos parte del clúster de la edificación que está enfocado a vivienda industrializada, también de construcción eficiente, etcétera. Y a ver, una mejor manera de construir precisamente la eficiencia energética es un objetivo, ¿no? Que comienza a trabajarse desde fases tempranas, ¿no? Y por ello abogamos por un modelo de trabajo colaborativo. Al final la propiedad pues siempre tiene que estar en el centro, los resultados tienen que ser por y para ellos. Y una de las mejores maneras para realizarlo es la dirección integrada de proyectos en el que el proyecto sea el nexo de conexión entre todos los agentes y se pueda trabajar de manera colaborativa desde el desarrollo del proyecto, incluyendo a la constructora si es posible, porque se optimizarían tanto tiempo como costes, como materiales, etcétera. Entonces, este es el modelo con el que nosotros queremos y creemos y estamos intentando trabajar en todos los proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Pues asesorando desde el principio del proyecto, diseñando en colaboración con estudios de arquitectura, valorando económicamente estas viviendas y construyendo. Y luego una de las cosas que creemos clave también para viviendas eficientes construidas bajo el estándar Passive House es formar a los clientes, ya no solo a los empleados,
sino a los clientes para que sepan cómo funcionan este tipo de viviendas. Son viviendas muy automatizadas, con sistemas de ventilación, que tienen que saber también cómo sacarle partido y rendimiento. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué no ofrecer al final una vivienda diferente en donde se mantenga el confort y se reduzca el consumo energético? Para ello voy a poner un caso práctico que tenemos de 4 viviendas pareadas en Moral Sarsal. Bueno, he escogido este proyecto porque son viviendas construidas, son pareadas 2 a 2, y la curiosidad es que al ser una cooperativa, pues cada propietario eligió si construirla bajo el estándar Passive House o bajo código técnico, ¿no? O de consumo casi nulo en este caso. Y bueno, al final quedaron unidas una Passive House con una de consumo casi nulo y igualmente en el otro pareado una de consumo casi nulo con una Passive House. Este motivo es que se haya tenido que tener en cuenta cierta planificación a la hora de ejecutarla, ya que, como veremos más adelante, tanto los espesores de la envolvente térmica como las características de los distintos elementos son diferentes, teniendo, por ejemplo, en el caso de la cimentación, variar incluso los metros cúbicos de excavación de una frente a otra. Voy a pasar. Bueno, como veis, la ubicación es en Moral Sarsal, la superficie construida total es de 900 metros cuadrados. En la cimentación y el saneamiento, pues la losa de cimentación en las viviendas de consumo casi nulo es de 40 centímetros y también en la Passive House, y la diferencia, como podéis ver, es el aislamiento bajo sobre esta losa. En las de consumo casi nulo era suficiente con 5 centímetros de XPS, mientras que en las viviendas Passive House pasamos a 20 centímetros de XPS. Decir y destacar que todo esto viene muy controlado anteriormente por el estudio de arquitectura, que debe de hacer un estudio bioclimático de la vivienda, y cada detalle, cada material que se está utilizando en cada una de estas construcciones está perfectamente definido antes de llegar a la fase de ejecución. Luego la estructura, tanto en las viviendas de consumo casi nulo como en las Passive House, se realizó con muros de sótano de hormigón y muros de planta baja con bloques de termoarcilla de 24 centímetros de espesor. En este caso, digamos que se usó una construcción tradicional, por así decirlo, no fue construcción industrializada en madera ni nada de esto. ¿Qué ventaja ofrece construir con termoarcilla? Bueno, pues que es un muro de cerramiento y carga de una sola hoja. Hay un mejor rendimiento constructivo, una alta resistencia mecánica y al fuego, un aislamiento térmico y acústico y una difusión al calor y al vapor de agua. Y, por supuesto, este tipo de material también tiene un respeto al medio ambiente y es saludable. Por último, no, una de las partes también muy importantes es la carpintería exterior. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, oye, yo quiero una carpintería Passive House. No, o sea, las carpinterías hay que estudiarlas de manera individualizada en cada vivienda. O sea, no se puede poner cualquier tipo de carpintería exterior, y dependerá mucho también, pues, del sonamiento, de la orientación de la vivienda, etcétera. Como veis, aquí en las carpinterías, en la vivienda de consumo casi nulo, la transmitancia térmica del marco era de 1,3 frente a 1 de las Passive House, y en este caso los vidrios eran dobles y en las Passive House triple vidrio. Como digo, por cálculo del PHPP, y así se estipuló en el estudio. Entonces está todo muy controlado, no está nada dejado al azar. Bueno, finalmente, otra cosa que quería destacar es los angulares en los que se colocaron las carpinterías para darle continuidad luego al aislamiento de fachada con el aislamiento interior, para que quedara la carpintería, pues, en el mismo plano, en la misma línea que con el trasdosado, ¿no? Al final, en España estamos muy acostumbrados a este tipo de acabado interior, y para que pudiese ser de esta manera se crearon estos angulares para sujetar las ventanas. Bueno, aquí había unos puentes térmicos puntuales que el estudio de arquitectura supo solventar,
y no hay problema. Mientras todo se tenga estudiado, pues se puede plantear este tipo de soluciones. Dejadme que se ha quedado ahí un poco pillado. Ahora, la envolvente térmica. En las viviendas de consumo casi nulo, el aislamiento, como hemos visto en la losa, son de 50 y frente a los 200 milímetros de la Passivhaus House. Y en muros de sótano, pues se estimaron 100 para la de consumo casi nulo frente a los 150 en las Passivhaus House. Y por último, el EPS del SATE que se usó fue grafito, que tiene una mejor conductividad térmica, y fue de 100 en las de consumo casi nulo frente a las 150 de las Passivhaus House. Y yo creo que la diferencia mayor se produce en la cubierta, como veis, donde el aislamiento es de 70 en una vivienda de consumo casi nulo. Cuando hablo de consumo casi nulo, recordemos que siempre estamos cumpliendo ya con el código técnico, frente a los 140 de Passivhaus. Entonces, bueno, la transmitancia térmica, como veis al final, de 0,24 en las de consumo casi nulo frente a la 0,17 de Passivhaus, que es prácticamente un poquito menos de la mitad, pero casi. Bueno, Alba, luego, podemos ir ya remarcando las últimas ideas, sí. vale, sí, esto ya es lo último. Por último, la hermeticidad de las viviendas, que es una de las claves del estándar Passivhaus, que bueno, actualmente Código Técnico también te habla de hermeticidad con la última modificación, pero bueno, realmente no se estudia ni se trata como en Passivhaus. De hecho, en estas viviendas no se trabajaron herméticamente y, sin embargo, en Passivhaus, bueno, pues se usaron cintas de alto rendimiento, un elucido de yeso con malla de fibra de vidrio y pintura blowerproof, que es lo que habéis visto en las imágenes. Y destacar el ensayo Blower Door, que es un ensayo que se realiza de manera obligatoria en Passivhaus, y en las viviendas de bajo código técnico, bueno, pues se puede medir de dos maneras esta hermeticidad. Una de ellas también sería mediante el ensayo Blower Door. Y como veis, al final la media es de 0,45 renovaciones en una vivienda Passivhaus, que el límite es 0,60, frente a las de consumo casi nulo, que bueno, pues como veis, es muchísimo más, 6,69 al final esa renovación de aire. Voy a pasaros rápidamente las siguientes diapositivas. Vaya, se me ha quedado un poco bloqueada la presentación. Vale. Bueno, la ventilación, que es el pulmón al final de la vivienda, que es, gracias a ella pues se renueva de manera constante el aire que tenemos en el interior y nos ofrece tanto eficiencia energética como confort interior en nuestra vivienda. No tenemos cambios de temperatura cuando cambiamos de estancia. Y a ver si me deja pasar esto un poco más rápido para llegar a las conclusiones. Pesa un poquito en la diapositiva. Y bueno, el final de la obra. Disculpadme porque, como os digo, pesa un poquito el archivo. Pues se ha quedado un poco bloqueada la presentación ahora. Este sería el final de la obra. Y bueno, pues como conclusión, en lugar de ir pasando las diapositivas, os las comento de viva voz. Al final, pues se trata de tener un equipo coordinado en el que sepa lo que está ejecutando, que sepa lo que está haciendo, que esté concienciado, formado y concienciado, ambas cosas. Y obviamente pues todos los industriales que entren en una edificación de este tipo pues tienen que estar muy coordinados, sabiendo lo que hacen y destacar pues la previsión y planificación de la obra. Y bueno, destacar otra vez también el entrar desde fases tempranas para tenerlo todo muy atado y cumplir obviamente con las exigencias tanto de la vivienda de consumo casi nulo como las del estándar Passivhaus. Yo ya doy como concluida la presentación. ¿Vale? Muchas gracias, Alba. Voy a dar de nuevo la
la cámara y el micro a los asistentes para que podamos empezar un poco con el turno de preguntas. Nos hemos quedado prácticamente ya sin tiempo. Si alguno de los ponentes tiene que salir o tiene algún otro compromiso, bueno, pues es perfectamente comprensible, pero como tenemos algunas preguntas de la audiencia, pues podemos avanzar un poquito con ellas, ¿no? A ver, y os las voy a lanzar. Nos pregunta, por ejemplo, Pietro Paolo Mameli. Dice, buenos días a todos y gracias por este seminario. ¿Por qué en general las personas siguen sin hacer de la eficiencia energética una de las principales condiciones a la hora de buscar una casa? Dice, y continúa, ahí os quedáis con esta pregunta, dice, teniendo en cuenta que para mí no es muy coherente utilizar aire acondicionado convencional si utilizo solo energía verde, la ventilación interna en los edificios en las épocas más calurosas del año es fundamental, así como un buen aislamiento. ¿Qué soluciones se utilizan para evitar que el aire caliente del exterior entre en el edificio? Nos quedamos con la primera pregunta. ¿Por qué no es en general una de las principales condiciones, ¿no? ¿O estáis de acuerdo con esta afirmación? En fin. Yo, por lo menos, como yo lo vivo, no estoy nada de acuerdo, porque el usuario, por lo menos que llega a nosotros, es un usuario muy concienciado, muy documentado, y yo creo que en este momento la eficiencia energética, para cualquiera que inicia una compra de una vivienda o una autopromoción, es incluso, bueno, está, diríamos, en el primer lugar. Supongo que, no sé qué opinión puede tener Guillermo desde el punto de vista de promotor, o Alba como desde la parte de constructora, pero en nuestro caso es justo lo contrario, ¿eh? Sí que es muy prioritario. En nuestro caso ocurre lo mismo, o sea, el cliente que llega a nosotros ya llega con esa conciencia y o sea, totalmente informado de lo que se trata y quiere una vivienda eficiente. Obviamente también les preocupa la parte económica, pero creo que eso ya pasa a estar en un plano secundario, porque al final saben que una vivienda eficiente en el transcurso de 8 o 10 años lo van a rentabilizar y priorizan ya el estar en una vivienda confortable y en la que consuman poca energía. O sea, ya ese concepto ha cambiado totalmente en los clientes, por lo menos los que llegan a nuestras oficinas. Totalmente, sí. Yo siento estar un poco en desacuerdo con los dos. Entiendo que es porque al final vosotros pertenecéis a empresas que son muy punteras en esto. Sí, Es decir, claro, estás posicionado en ese sector, eso es cierto. cualquier Sí. cliente que llega a vosotros sabe a lo que va y está buscando eso. A nosotros también nos llegan todo tipo de clientes. Sí que es verdad que estamos haciendo una apuesta, como sabéis, muy fuerte por la sostenibilidad y por transmitirlo, pero llega todo tipo de cliente que busca una promoción por las calidades, por la ubicación, etcétera. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo que la labor pedagógica todavía es muy grande la que hay que hacer y queda mucho recorrido. Se va notando, como he comentado en mi presentación también, que se va notando que los clientes lo van percibiendo y los medios de comunicación también nos están ayudando en ese sentido, pero hay mucho recorrido, yo creo. Yo creo que al final el precio es el mayor condicionante, la ubicación, el tipo de producto, en la búsqueda de vivienda, sobre todo en el plurifamiliar. No tiene nada que ver en el unifamiliar, evidentemente. ¿Y cómo es, Guillermo, el perfil del comprador de vivienda sostenible, si es que existe? Pues mira, yo sinceramente no tenemos identificado ese perfil como tal, porque al final nosotros lo que ofrecemos sí que es verdad que ofrecemos vivienda de reposición de nivel medio, alto y alto. Entonces, nos dirigimos a un público que quizá el aspecto económico tiene ciertas facilidades con respecto a otro tipo de promociones, que puede ser de vivienda de acceso, etcétera. Entonces, sí que tienes un público que recibe mejor oye, es posible que tenga que pagar un sobrecoste por esta vivienda, pero puede ofrecerme algo más esta vivienda, quizá debo de ir más allá, ¿vale? No tenemos un público como tal concreto que venga a comprar una vivienda eficiente porque sí y quiera una vivienda eficiente sí o sí, ¿vale? Más que nada porque al final es eso, el tipo de producto que ofrecemos tiene muchas más cosas, sobre todo ubicación, calidades, entonces, no sé, no cuadra exactamente con la persona que quiere una vivienda eficiente, que sería más a un familiar a lo que tendría en su caso. Vale. Una respuesta muy
increíble, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis durante la construcción de este tipo de edificios? Y me refiero al puro proceso constructivo. Bueno, en nuestro caso como constructora, al principio, sobre todo, cuando entramos en el mundo Passive House, era muy nuevo para muchos de los industriales que se implicaban en la obra. Entonces, pues, esa coordinación entre los distintos agentes, ya te digo, sobre todo en la obra, era un poco complicada. Teníamos que tener muchos ojos puestos en obra para que al final los distintos trabajos no, por así decirlo, condicionara lo que ya estaba hecho. Por ejemplo, en el tema de la hermeticidad hay que tenerlo todo muy atado para que no llegue alguien después y habrá una fisura en esa capa hermética y comprometa al final el resultado de la vivienda. Nos ha pasado que pues un electricista ha venido, obviamente, sin hacerlo de manera consciente, ¿no? Pero ha perforado esa capa hermética y estando realizando el ensayo blower door es como, ay, se nos filtra aire y no sabemos dónde y darnos cuenta de que, pues claro, el señor, sin tener conocimiento de lo que era esa capa hermética, pues él la ha perforado para meter sus cables y obviamente compromete el trabajo de los demás. Entonces, esa curva de aprendizaje, por suerte, ya la hemos pasado y tenemos gente con la que trabajamos ya desde tiempo atrás de confianza y que al final pues tenemos la seguridad de que saben lo que están haciendo, pero aún así hay que tener mil ojos puestos en la obra, sin duda. Entonces es uno de los principales retos, ¿no? Todavía ese recorrido ha sido, o sea, se está ya aplanando, todo el mundo se está concienciando, pero todavía hay gente que le falta un poco esa formación, vamos a decirlo así. Sí, yo ahí estoy de acuerdo también con Alba. El reto es en ejecución encontrar equipos capacitados, incluso también en las propias subcontratas, ¿no? Hay veces que, por lo menos tú puedes prescribir una solución de carpintería y sabes que esa solución de carpintería a nivel de prestaciones térmicas va a cumplir perfectamente con las exigencias que tenemos, pero quien manufactura, quien fabrica esa carpintería tiene que tener los conocimientos para que luego en la puesta en obra no haya problemas, ¿no? Entonces, luego también hay mucho cambio en el proceso de ejecución, en mi opinión. Si hablamos sobre todo de hermeticidad y llevado a este concepto de construcción, ¿no? Entonces, ese proceso de ejecución, el control es mucho más intenso, la organización es más intenso, es mucho, digamos que en multifamiliar condiciona mucho el proceso de ejecución, cómo hay que ir midiendo esa hermeticidad para que a continuación vayan entrando otras tareas, para que no rompa ese planning, ¿no? Esa organización que tenemos en obra. Y bueno, ahí cada empresa está haciendo su recorrido también, ¿no? Y lo está organizando, ¿no? Cómo realizar un test intermedio, cómo realizar un test de certificación en la fase final. Yo creo que lo demás, en definitiva, es construir bien, ¿no? Quiero decir, el resto de principios es construir bien, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que hay que contar con profesionales capacitados, ¿no? en este concepto de construcción, sí. ¿Vosotros, Guillermo, habéis notado alguna diferencia en el proceso de construcción? Sí, evidentemente. Desde el seguimiento que se le tiene que hacer a las obras, al final, un poco también lo que comentaba, los colaboradores y los proveedores que tenemos empiezan a estar formados ahora. Cuando empezamos era muy difícil encontrar a alguien que tuviera experiencia al final en este tipo de construcción y lo que requería un seguimiento por parte de nuestro equipo técnico mucho más constante y diario para evitar estos problemas que están comentando mis compañeros. Al final eso, que llegue un proveedor que no tenga conocimiento sobre lo que estás haciendo y te perfore una capa hermética y tengas que volver atrás para solucionarlo. Pues ese tipo de cosas sí que se notan, pero como dicen, es una curva de aprendizaje y poco a poco también los equipos van aprendiendo, los colaboradores, proveedores con los que vas trabajando. Bueno, todos estamos un poco embarcándonos en esto. Entiendo también que en este tipo de proyectos con estas prestaciones tan elevadas, la implicación temprana de todos los agentes desde el minuto cero en el diseño y la construcción es algo fundamental. ¿Cómo valoráis este aspecto?
Como yo lo veo es que hay un nivel de desarrollo mucho más elevado, ¿no? O sea, el nivel de detalle al que llegamos en todas las soluciones constructivas, pues lo que te exige es que no haya soluciones abiertas como podía haber en otras ocasiones para la fase de obra. Es decir, la prescripción aquí tiene que ser sí o sí, ¿no? Entonces, como yo lo veo es que hay veces que estás haciendo un detalle constructivo, ¿no? De un encuentro, de una carpintería o de una solución de forjado. Y bueno, pues es bueno contar con la opinión de quien lo va a ejecutar después. Yo creo que enriquece esa definición de proyecto, ¿no? Y ahí nosotros intentamos generar entornos colaborativos, ¿no? Lo que veo difícil aquí es desde el punto de vista de promotor, ¿no? Pues cómo organizar, cómo dar entrada a estos agentes si la obra no ha salido a licitación, ¿no? Yo estas cosas creo que lo comentaba alguna vez con Alba, la idea de generar una especie de contrato abierto, que ellos sí que lo hacen y seguramente que os podrán contar algo o podrá contar algo en esta línea, ¿no? Pero lo cierto es que sí que, como yo lo veo, es que hay que generar entornos mucho más colaborativos desde fases iniciales de proyectos, sí. Sí, tenemos que estar abiertos a recibir esos proyectos y trabajarlos desde el inicio, colaborando tanto con promotores como con estudios de arquitectura, para efectivamente optimizar el proyecto y como he dicho también en la presentación y lo ha comentado también Ana Pablo, tenerlo todo muy atado. Cuando llegamos ya a la obra, sepamos a lo que tenemos que ir, con lo que tenemos que ir y no estar divagando en ahora llamo a uno, a ver si este me lo pone más barato, a ver si aquel me lo coloca de otra manera. No, o sea, ya sabemos a lo que vamos, con los precios que vamos y cómo lo tenemos que construir. O sea, me parece súper esencial y ese concepto ya tenemos que cambiarlo en España. Hemos sido siempre a lo mejor de ir constructora por un lado, promotores por otro. Tenemos ya que cambiar un poco ese concepto, vamos, de manera radical. Totalmente. Nosotros sí que es verdad que estamos intentando suplir o hemos venido supliendo este gap que existe, que es evidente, entre el diseño y la proyección de un proyecto y la ejecución, contratando con estudios certificadores unos pequeños proyectos de consultoría energética, consultoría passive, desde el minuto cero. Es decir, para ayudar a nuestros proyectistas, porque en muchos casos hemos trabajado con proyectistas con los que veníamos trabajando históricamente, pero que no tenían ningún tipo de experiencia en passive. Entonces, a costa nuestra, evidentemente, hemos contratado este tipo de proyectos para dar este soporte a los proyectistas y a los técnicos de cara a que el cumplimiento se pudiera hacer desde el minuto cero. Si no, hubiera sido imposible, aparte de haber generado unos costes inasumibles, porque dar pasos atrás en la ejecución de una obra, todos sabemos lo que supone. Bueno, pues os invito también, si estáis interesados y creo que es algo que es perfectamente aplicable en este mundo de sostenibilidad y de Passive House que habéis ido desgranando en el día de hoy, que entréis en nuestro canal de YouTube porque hicimos hace un par de meses, bueno, ya alguno más, una sesión sobre contratos colaborativos en la que se explica un poco también el proceso, ¿no? de cómo integrar a los distintos agentes, ¿no? en un proceso bueno, de IPD, ¿no? Que yo creo que le vendría desde luego como anillo al dedo a este tipo de proyectos. Nos estamos quedando ya sin tiempo, es una lástima porque se han quedado pues, un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, ya nos hemos pasado 20 minutos y tenemos que hacer otras cosas. Así que pues os doy las gracias de corazón, Guillermo, Pablo y Alba, por habernos dado vuestro valioso punto de vista y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de cambio de clima es mañana mismo, jueves 24, a la misma hora, y que donaremos €1 a ACNUR por cada asistente. Mañana tendremos como invitados a Mauricio Gómez y hablaremos de infraestructuras sostenibles y resilientes. Podéis inscribiros en aedi.org y os esperamos. Un abrazo y hasta mañana.